Bendiciones, bendiciones a cada una de esas personas que nos sintonizan y cada noche o a cada momento que ve este contenido disfruta. Hoy desde la provincia San Pedro de Macorís, provincia de hermosos atardeceres, así que le llaman, ¿verdad? Yeah. La ciudad del Espíritu Santo, apodada por otro, donde hay muchos hombres de Dios. Y en esta noche venimos con un tema peculiar, pero antes de todo suscríbase, dele like y active la campanita. Esta noche no estoy solo y hoy vamos a hablar un tema muy importante. Hoy estamos con el evangelista Rafael Santana, ¿verdad? Rafael Santana. Amén, amén. Bendiciones, es un honor tenerte en Atoa TV Show esta Un noche. placer. Y el tema que vamos a tratar, Dios mío, que si el gol estuviera aquí, tuviera con la seña y vamos a hablar de un tema muy peculiar que quizás no se ve. Y el tema de esta noche es la vida del profeta. Todo el mundo sabe que los profetas son aquellos que traen una voz nueva o traen la voz de Dios, tanto de bendición, de retribución o de corrección a la iglesia. Y en este tiempo se ha querido quizás dañar algunas cositas con relación a los profetas, pero los profetas es el sabor palpable de Dios. Rafael, ¿qué tú opinas de esto? Mira, ministro, es un placer poder estar aquí en esta preciosa noche. Es un honor, créeme que sí. Y es un tema muy peculiar, es un tema que a lo que estamos viviendo y a lo que se está viendo cotidianamente en los altares y dentro de este evangelio, realmente queda mucha pena, porque por lo que se ve por las escrituras, veo que es muy diferente a lo que se está viendo con los My ojos. God, esto es un postline, córtalo ahí. Sí, ministro, uno se ríe, pero es la verdad. O sea, que tú me quieres decir, Rafael, que la esencia del profeta en este tiempo se ha perdido. Sí, pero demasiado. La esencia, no me llamo profeta, pero yo creo en lo que Dios depositó en mí. Dios mío. Pero en estos tiempos la gente Uh-huh. le están llamando profeta a los siervos, a los ministros, según lo que ven en los altares. O quizás lo que ellos pueden manifestar de Dios, se puede decir. Por lo que pueden manifestar. Porque yo diga, Dios lo va a hacer esta noche. Yo no tengo que ser profeta. Negativo. Ya profeta cualquiera que dice, Dios lo va a hacer contigo, Dios te va a llevar a las... Porque ahora tienen hasta gente allá que le brega los papeles. Ay, Dios mío. Es un problema porque ahora le llaman profeta número 1 a los que hacen milagros. ¿Sí? Le llaman profeta número 2 a los que predicen conforme a la expectativa de los invitadores. Bueno, te invitan a ti a predicar y te dicen lo que tú tienes que hacer. Dios mío. Ya los profetas no hacen, no todo, no globalizo todo. Hay muchos Que quizás se dejan Así usar. como muchos perdían la esencia de su llamado, hay otros que todavía siguen permaneciendo en la esencia del llamado que Cristo lo llamó. Entonces, hay gente que predicen solo lo que la gente le dice, los invitadores. Yo te invité a ti, tú vas a tener que hablar lo que yo ponga en tu boca. De modo que si no hablas lo que no ponga en tu boca, no te vuelvo a invitar más. Okay. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, pregúntale a Elías si el rey acá le puso palabra en su boca para darle a él. Elías hablaba, Elías era un hombre con carácter. Y el diseño de Elías era un diseño muy diferente a los demás profetas. Habían profetas en aquellos tiempos, muchos profetas, pero el problema no era que había muchos profetas. Dentro de ese grupo de profetas, ¿quiénes eran los genuinos? Dios mío. Dentro de ese grupo de profetas, ¿quiénes eran los enviados? Dentro de ese grupo de profetas, y aquí hablo un punto, ¿quiénes eran los que conocían la imagen y semejanza de Cristo? Dios mío. Por eso es que yo puedo identificar un profeta no solo por lo que manifiesta, sino por lo que demuestra por sus hechos. My God. Padre, yo me voy aquí. Yo me estoy prendiendo. Voy a decir como el Goldie, me voy a desaparecer. Wow, Dios mío. O sea que el profeta muestra la esencia de Cristo caminando, no estando en el altar. Fuera del altar el profeta debe manifestar aquello que porta. Exacto. Es que es necesario. El problema de mucho, en una ocasión Dios me habló y Dios me dijo, tú no puedes ser un espejismo. Uh-huh. Tú no puedes mostrar lo que tú no eres. Tú muestras lo que tú eres. Cuando Dios me dijo eso, entonces yo entendí que yo predico lo que yo vivo. Claro. Y vivo lo que yo predico. Ahora, mi mensaje se envasa a lo que Dios me habla. Ahora, aquí hay un punto. Cuando vamos al libro de Samuel, Uh-huh. Samuel era un profeta escogido. Sí. Alguien que Dios llamó desde el vientre de su madre.
Por eso que los profetas, aún en el vientre de su madre, tenían problemas todos. Sí, la Biblia habla en el libro de Jeremías, su capítulo 1, verso 5, y te elegí desde el vientre de tu madre te tejí y te di por profeta a las Hello. naciones. O sea, ya estaba elegido desde el vientre. Exacto. Este hombre estaba elegido. Samuel, Ana era estéril. Esa mujer Ana no podía tener. por ahí no podía salir nada, porque, o sea, para los ojos del humano, esta mujer, y mira, que se decía que en aquel tiempo que aquel que era estéril tenía algo había pasado en su generación que había sellado su vientre. Exacto, exacto. O sea que de Dios abrir la matriz de esta mujer y poner esto, tiene que decir que el profeta que va a salir de ahí dentro, o sea, es alguien que va a marcar una antes y un después. Sí, ministro. De hecho, aún el mismo sacerdote Elí pensaba que ella había bebido. Sí. Oye, Elí era un sacerdote, pero había perdido la visión. La visión, Dios mío. De hecho, Elí ve a esta mujer humillado, pero aún así, a pesar de que Elí ve a Ana humillado y llorando delante del templo, dice que él la veía como una borracha, alguien que había bebido, y Ana le dijo, yo no he tomado vino. Es que aquel que pierde la visión, Ay, Padre. siendo profeta, siendo evangelista, pierde la visión, automáticamente lo que va a ver va a estar distorsionado de lo que es. O sea, que la esencia, en pocas palabras, está perdiendo la esencia. Cuando tú pierdes la esencia, la gente no te reconoce, porque tú perdiste aquello que te atraía al Padre, aquello que mostraba lo de Dios en ti, y esto pasa automáticamente, tú pierdes tu esencia. O sea, que un profeta que pierda su esencia, por más que quiera dar palabras angelicales, la gente no va a poder agarrar esa palabra que él tiene, y quizás es de Dios, pero lo que está haciendo atrás no permite que los demás reciban eso. Así es. Vio a Ana, en las mismas corrientes que vas, vio a Ana, y no pudo ver lo que Ana estaba haciendo. Es decir, cuando tú pierdes la visión, entonces tú malinterpretas los hechos ajenos. Cuando tú pierdes la visión, entonces tú comienzas a descontextuar lo que Dios está haciendo en mucho. Entonces, entendemos que el que no trabaja es un vago. Pero qué mejor trabajo es servirle a Dios. No existe uno mejor que ese. No existe, ministro. Ana estaba llorando porque era estéril. Y de hecho, ese vientre de Ana ya estaba predestinado de que en ese vientre iba un profeta. Sí. Porque el apóstol habla que los que él predestinó también llamó. Lo que llamó lo predestinó. O sea, Dios suele conocer los tiempos. Los tiempos no definen a Dios. No. Dios define los tiempos. ¿Me entiende? Dios es quien predice lo que Él quiere que suceda en el momento. Ahora, la capacidad del hombre fuera de la relación de Dios nunca va a entender estos misterios. Porque de la única manera que podemos entender y conocer parte de quién es Dios es teniendo una relación con Él. Por eso es que Adán perdió la visión y perdió el temor a Dios. Por eso es que cuando Adán pecó, él comenzó a correr y Dios decía, ¿dónde tú estás? Y él se escondía. Cuando un hombre de Dios cae de la altura donde Dios lo ha puesto, si no reconoce y no se arrepiente, pierde la visión, pierde el temor, pierde la revelación y pierde la esencia. Entonces el hombre es que nació dentro del evangelio, el hombre es que profetizaba en los caminos de Dios, en una relación con Dios, entonces deja de ser ese hombre que la gente veía como un hombre o un profeta de Dios. Mira, en este tiempo, en tiempo antiguo se podía ver que los profetas eran apartados. Sí. Los profetas era muy difícil que estén en el montón, que estén como estos profetas que ahora mismo andan con 5 seguridad, todito con walkie-talkie y abriendo a todo el mundo. La Biblia me habla de unos profetas que no se contaminaban, en pocas palabras, no se juntaban con todo el mundo. El profeta andaba solo. Pero en este tiempo no se distingue si son figuras públicas, si son artistas, si son filósofos, que ni los pastores andan en esos niveles. Ahora mismo todo un profeta, llegó el profeta, llega con 20 escuderos, 5 seguridad, 5 mujeres, o sea, tú me estás vendiendo
a un artista, tú no me estás vendiendo a un profeta. Están vendiendo un evangelio extraño, que no Bueno, es ese verdadero evangelio. y la Biblia me dice que eran apartados, que eran irreprensibles los profetas. O sea, que un profeta en aquel tiempo no tenía por qué reprenderlo. ¿Por qué? Porque eran apartados. Claro que sí. ¿Qué tú opinas con relación a la hora de este tiempo, de que los profetas ya están con todo el mundo? Mira, ministro, es un tema realmente que han descalificado en estos tiempos actuales, porque así es como usted decía, los profetas bíblicamente eran profetas que siempre vivían solos. Y cuando le hablo a los profetas que vivían solos, no estoy hablando de un profeta solamente que vivía en el monte. Elías vivía en el monte. Sí. No estoy hablando de un profeta que no iba a una casa. Eliseo fue a la Sí. casa ¿de quién? De la De la tsunamita. tsunamita. Elías fue a la casa a la de la viuda que estaba en Sarepta. Ujú. Ahora bien, el problema está y radica en esta generación, es que número uno, todo el mundo se hace llamar profeta, ya no hay evangelista. Ya no hay evangelistas. Ya no hay evangelista, no hay apóstol. Ya no hay apóstoles, porque hubo un tiempo que hubo una ola de Sí. apostolado, que todo el mundo era apóstol. Ministro, sucede, yo tengo 8 años en este evangelio, 8 años. Yo me acuerdo que en el 2017, para el 2018, yo vine a los pies de Cristo. Y yo no vine por mi fuerza ni por mi voluntad. Cuando yo me entregué a los pies de Cristo, yo le decía al Señor, necesito que seas por tu voluntad que tú me atraigas. Necesito que tú te metas en mí. No sé, yo vivía en una fe que yo desconocía, pero una fe que a Dios le agradaba. Porque a pesar de que yo era impío y no conocía la gracia del Señor ni el poder de Él, Dios veía que yo, a pesar de ser apartado, de no conocerles, quería conocerles. Así es. Entonces, lo que Dios ve en un hombre son las intenciones La intención del corazón. de su corazón. Por eso, el hecho que tú no eres cristiano no es que tú no puedas tener buenas intenciones. Porque hay gente afuera que no son de los que están en las tinieblas, pero Dios ve las buenas intenciones. O sea, esas personas que están afuera simplemente están esperando que alguien de parte de Dios le hable palabra verdadera. Literal. Por eso es que el profeta bíblicamente son aquellos que hablan la verdad, que hablan la justicia. Son aquellos que dicen, dice Jehová. Wow. En estos tiempos, los profetas que hay en estos tiempos son aquellos que Dios les habla, pero ellos les quieren agregar algo más para llamar más a la atención. Okay. Sí. Dios me enviaba a hablar. Yo estaba ayer en el monte y llegó un hombre que yo sí conocía y el Señor me habló. Dios me arrebató en lengua, en un idioma sobrenatural, en su idioma. Y yo interactuaba con el Espíritu Santo, literalmente. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que el Espíritu Santo hablaba conmigo. No hablaba en mi idioma como estoy hablando ahora. Para hablar con el Espíritu Santo tuve que, Él tuvo primeramente que hacerme acceder a Él. Porque Exacto. los hombres no pueden acceder. A Dios. Él no hace acceder a Él. Por eso Él dijo, yo dejaré mi espíritu. Es necesario que yo descienda Para que mi espíritu. para que mi espíritu venga. El espíritu de la verdad es quien lo guiará a la verdad. Así es. Y cuando el Espíritu hablaba conmigo, el Espíritu me habló y me dijo, ese hombre que está sentado en la silla, le vas a decir a él que al que yo envío, yo lo respaldo. Oh my God. Ministro, había mucha gente, habían otros profetas. Si yo tuviera unas malas intenciones de poder engrandecer mi nombre, entonces yo le agregaría algo más. Algo más. Entonces, yo le hubiese dicho, dice Jehová que a quien Él envíe, Él respalda, pero también dice esto y esto y esto y esto para dejar a la gente sorprendida. Sí. Y yo nada más le dije, escucha bien, escuché la voz de Dios que me habló y me dijo que te dijera, dile que te diga a ti que al quien Él envía, Él respalda. El tipo se iba a ir para su casa y no se fue. Él estaba a punto de irse en el motor. Al parecer, él estaba Esperando. esperando una respuesta. Fue al monte a buscar una respuesta. Dios me la dio a mí. Es decir, por decirlo, no me llamo profeta, pero por decir, según a los que estamos hablando del tema, Dios me agarró como profeta Y te usó. y me usó. Y Él se apeó del motor y comenzó a darle la gracia a Dios. My God. Entonces, lo que estoy viendo en estos tiempos es que la gente, ministro, los que se llaman profetas en estos tiempos, les llama más la atención el público que estar con Dios en lo íntimo.
Entonces, me preguntaste algo, que tú dices a cuestión de estos profetas que viven siempre en lo público, que andan con todo el mundo. Los profetas en aquellos Espérate, tiempos. nada más la ola de TikTok, de Facebook. Ay, ministro. Y eso da pena. Bueno, TikTok está monetizando. Dame una florcita ahí, hermano. Un corazoncito. Ministro, pero yo escuché a un profeta y me voy a conservar el nombre, no me lo voy a conservar porque ni lo conozco. Hasta se me olvidó el nombre. Ay, mi madre. Y aparenta ser nuevo creyente, no sé la vida de ese hombre, pero cuando yo entro a mi plataforma de TikTok, yo comienzo a ver a este joven, y él dijo una palabra que yo además me puse la mano en las cabezas, y yo dije, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde este evangelio de ahora va a llegar? Y él dijo, envíeme una estrella, y después envíeme un cachorro, y yo dije, pero el evangelio de estos tiempos se predica por dinero o por gracia. Yo he observado mucho eso estos días en las plataformas digitales, y no está mal que ellos distribuyan la palabra de Dios. Exacto. Pero a veces hay que estar. Yo he hecho unos cuantos likes. Braille producción sabe que no soy mucho de transmisiones. Soy más de que Dios me use y te dé una palabra que hacer una transmisión. Pero en estos días realicé unas cuantas transmisiones y dije, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Porque ver tanta gente, donde tú puedes decir, hay gente que recibe palabra de Dios en varias de las transmisiones. Dios se metía y hacía su lío con la gente y hablaba y llevaba palabra, pero había algo. Cuando tú ves que se conectan tanta gente, que te mandan tantas estrellas, que te mandan tantas flores, que te mandan un león, que te mandan una gorrita, que tú entras a la bolsa donde dice TikTok, ¡pac! Donde dice ajuste, le das ajuste y le da la bolsita, que tú ves que ahí sí dice $30, y dice, entonces yo estoy pagando. Me están pagando, Yo no estoy haciendo la voluntad de mi Padre, y está bien que usted esté sustentándose de TikTok, de una plataforma digital, fluya, pero vamos a hacerlo con conciencia. Las profecías no son juego. La palabra de Dios no es un juego. Hubo alguien que en estos caminos me enseñó y me decía, nunca prostituya lo que Dios ha puesto en ti. Dios mío, ¿qué es? En una ocasión, alguien le dijo a una mujer, ¿por qué le voy a dar a las perrillas lo que son de los hijos? O sea, nunca prostituya el don de ti, nunca, por más que tú pienses que tú estés en el top, te olvides de tu esencia. O sea, los profetas en este tiempo están pidiendo tanto su esencia que estamos predicando en TikTok y lo que estamos haciendo es un negocio. De hecho, Simón el de Samaria, el brujo. Él quería que Pedro le vendiera el don, pero los dones no se venden. Pero si Pedro le dice, dame una florcita. Por Dios, y la ira de Dios vino sobre él, y Pedro se airó, porque, ministro, aquí hay un tema fuerte, este tema es fuerte de los profetas. Sí. Porque en estos tiempos, ahora la gente tiene como Dios a los profetas y no a Dios quien hizo los profetas. Entonces, ese es un problema, porque yo siempre voy a decir que el problema tanto no son los quienes ministran, sino aquellos invitadores, quien invita a aquellos que no tienen a Dios. Entonces, hay muchos invitadores invitando a personas que yo le dicen, no, ese es profeta, Dios le usa, que son evangelistas, pero no conocen su testimonio. No conocen su trayectoria. Antes llamaban a los pastores, le decían, pastor, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está? Y después, pásame el número de la esposa, amada, ¿cómo está su esposo? Antes fluía eso. Ay, padre. Ya esto no sucede ahora. Ya esto no sucede. Yo me reuní hace un tiempo con mi pastor, y mi pastor me dijo, yo creo en tu prédica. Tú eres un hombre de Dios y yo te recomiendo, y cualquier pastor que me llame, quien te esté invitando, a quien tú le des mi número, yo le voy a dar buen testimonio de ti, porque no solo te conozco por lo que tú predicas, sino te conozco por el testimonio que tú brindas. Exacto. Entonces, el profeta o el ministro es aquel que se identifica primero por su testimonio. El testimonio lo da el Espíritu Santo. Entonces, si el testimonio lo da el Espíritu Santo y el testimonio es la imagen y la semejanza de Dios, entonces, ¿por qué razón estoy viendo tantas personas decir, me dice Jehová, me habló el Espíritu Santo?
¿por qué veo tantos invitadores diciendo, ese hombre tiene Ese a hombre Dios? tiene a Dios. Cuando tú vas al barrio de ese profeta, el cual muchos están diciendo que es de ¿Qué Dios, de Dios? conocen a fulano de tal, él es un ministro de Dios, Cristiano. él es cristiano, pero ¿quién es cristiano? Por ahí no vive ningún cristiano. No, que ministro, lo van a decir, ministro. Es que en este tiempo se están vendiendo una faceta en los altares y otra faceta Ay, debajo de los altares. Porque es muy bien yo predicarle a muchos que tú estás en pecado. Pero cuando tú estás abajo, tú eres más pecador de que tú le estás diciendo que está en pecado. O sea, yo estaba en una concentración una vez y decían, en cambio estuve con producción hoy es Braille, hoy Braille está produciendo, Braille Fear está produciendo, ese hombre está dándolo duro. Tremendo. Y estuvimos en ese evento que fue un culto de confraternidad de las zonas a nivel zonal. Y la que predicaba decía, cierran sus ojos. Javes era que estaba ministrando, Javes Carpiados, hermano de Michael. Y decía, cierran sus ojos. Ahora mírense adentro y verifíquense cómo ustedes están en su interior. En ese momento hay que hay una presencia como tan sublime. Cuando tú te entiendes que tú no tienes fuerzas y tú no puedes más. Cuando tú te miras interior y tú dices, yo he pecado, ayer fallé, pero estoy de pie. Cuando tú entiendes que tú lo estás haciendo mal, cuando te miras al interior. Y yo creo que eso es lo que falta en este tiempo con los profetas. Que los profetas ya como que dejen el cliché que se está vendiendo en este tiempo, que son los más usados, pero cuando se miran al interior dicen, Dios me perdona ahorita. Porque tú sabes en qué hora no estamos montando, es que yo me caigo, Dios me levanta. Sí, pero Dios te levanta cuando tú vas humillado al altar. Así es. Dios te va a perdonar, y sí, cuando tú dices, Señor, te fallé y te perdoné, pero no sigas con esa ideología de sinvergüenza, de que yo caí, Dios me va a perdonar, yo le doy 3 días a Dios en el altar y Él me perdona. Manito, yo sé que Dios te perdona, porque dice perdonar 70 veces 7, pero va a llegar un tiempo que ese pecado a ti se te va a exponer. Porque no hay nada a lo oculto que no sea mostrado a lo vidente, porque yo creo en esto. Yo creo que tarde o temprano, aquello que tú veas como que no es nada, Dios lo muestra. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, pecamos y fallamos, que portamos palabra profética de Dios y fallamos. Y yo sé que el Señor tarde o temprano lo va a exponer. Claro que sí. Porque la Biblia no miente. Pero cuando nosotros hacemos una rutina de pecar, sabiendo lo que Dios ha puesto en nosotros estamos tirando la palabra de Dios por el suelo. Y no importa si usted sea profeta, si usted sea evangelista, no importa el don que usted tenga. Y en las dimensiones que usted fluya. Si usted sabe que falló, humíllese. Y Dios lo va a perdonar. Pero, ¿qué te digo? ¿Y por qué menciono los profetas en esto? Porque estoy viendo muchos profetas metidos en esos niveles. Y si comienzo a mencionar nombres, no terminamos hoy. Y aunque mencione nombres, no se va a ver ético. Pero ellos saben quiénes son. Y saben que en esa ola de la gracia, en esa ola de Dios perdona 70 veces 7, en esa ola de que, Dios me va a bendecir, Dios me va a librar. Sí, Dios te va a librar, pero si tú sigues así te va a matar. Sí, porque hay gente que son abusadores de la gracia. De la gracia, están abusando demasiado. Y sin embargo, ellos están abusando de ellos mismos. Sí, ministro, ellos están abusando de ellos mismos. De que ya no es con su fuerza. No, y muchos dicen, no es con mi fuerza. Se sabe que es con la fuerza de Dios, pero hay un esfuerzo que viene de parte extra, hay un esfuerzo extra. Y es como te dijo, yo caigo, me levanta. Esa es como las canciones, se me olvidó. Ya esa mismo. ¿Quién es que canta esa canción? Pero han usado esa canción como cliché. Y se la han aplicado a la vida de ellos. Dios, si yo cargo 70 veces 7, Dios me levanta. Es que yo entiendo, ministros, que cuando tú tienes una madurez dentro de estos caminos, no es que voy a hacer que se te va a ser imposible caer, se te hace difícil. Se te hace difícil. Porque la madurez te capacita a entender el plan y el propósito de Dios. En otras palabras, te lleva a ser comprendible en lo que Dios quiere que tú seas. Dios mío. Entonces tú comienzas, la madurez es la herramienta más específica la cual el ser humano puede caminar, puede utilizar para poder emprender el diseño y el propósito que Dios le entregó. Ahora,
¿cómo recibo la madurez? Número uno, la madurez se recibe también es por fe. Por fe, Se sí. recibe a través de su palabra y se recibe a través de la relación con Dios. My God. Por eso Samuel, Repite eso, hombre. Repite ese postline. sí, la madurez se recibe, número uno, por la fe. Por la fe. Número dos, por las palabras. Y número tres, por la relación, por la comunión. ¿Por qué por la fe? La Biblia dice que el justo por la fe vive. vivirá. Sí. Jesús le dijo a Marta o a María, le dijo, ¿crees? Si crees, verás mi Verás. gloria. Y notas que mayormente todos los milagros que Jesús hizo, lo hizo a cuestión de la fe de él y cuestión de la fe de aquellos que necesitaban provocaban el el milagro, sí. Pregúntaselo a aquella viuda que tenía un esposo que era hijo de profeta que había muerto, se presentó delante de Eliseo y le dijo, tú sabes que mi siervo era profeta y temeroso a Dios. Él acaba de morir. Ahora han venido los cobradores, en estos tiempos los prestamistas, a llevarse a mis dos hijos. En aquellos tiempos, si tú cogías ciertas cosas y moría, dejaba una deuda, entonces si tu familia no podían pagar, entonces tus hijos eran cogidos como esclavos. Entonces, pasó que Eliseo utilizó la clave. Eliseo le dijo a ella, adelantando la historia, le dijo a ella, ve ante los vecinos y pide vasija vacía. Desde el principio de esta historia, desde que Eliseo comienza a hablarle, Eliseo comienza a mencionarle la fe. El problema es que la gente desconoce la fe. Sí. ¿Y por qué desconocen la fe? Porque no escudriñan las palabras. My God. Porque escudriñar las palabras es conocer lo que desconozco. Escudriñar las palabras es conocer a Dios. Por eso es que cuando tú escudriñas las palabras, tú comienzas a conocer a Dios y conociendo a Dios comienzas a conocerte a ti mismo. Ministro, esto está fuerte. My God. Eliseo le dice, enciérrate. Ahí es donde hablo, no solamente fe, sino comunión. Porque la fe sin obra es muerte. Es muerte. Y si tú tienes fe, la fe debe de ir de acuerdo a la relación que tú tienes con Dios. Porque hay cosas, ministro, hay cosas que tú por fe pides, que si no tiene un refuerzo que es llamado la oración, no se va a cumplir. Hay cosas genuinamente que para tú recibirlas, tú tienes que conocer a Dios. Por eso Eliseo le dijo, tráncate en tu habitación, cierra la puerta y ve llenando esa vasija vacía. Ella lo hizo por fe. Yo me imagino, ella le dijo a Eliseo, un poco de aceite. Un poco de aceite. Le dijo, yo lo que tengo un poco de aceite, no tengo de qué darte comer. Tengo un poco de harina y eso voy a hacer para mi hijo y morir, punto. También eso hay otra historia. Pero ella se trancó con sus dos hijos. Y dice que mientras uno traía la vasija, ella llenaba. Hasta tal punto que se acabó la vasija. ¿Qué te quiero hablar con esto? La gente, no voy en contra de la fe. Los impíos tienen fe. Sí. Los apartados tienen fe. Pero tú mañana, tú muerto el 21. ¿Me entiendes? La fe. Tienen fe. Todo el mundo tiene fe. Los ateos también tienen fe. Tienen más fe que nosotros. Tienen más fe. Ellos tienen más fe con nosotros, los ateos. Lo que pasa es que los ateos están encerrados. Están embatallados. Tienen su batalla. Ya son otros temas que vamos a tratar. Que vamos a tratar en otro tiempo. Pero cuando tú no tienes una relación con Dios, si tú crees que Dios puede hacerlo contigo, si tú no accionas con esa fe y lo vuelves oración, nada va a suceder. Nada. O sea, yo creo que en la buena voluntad de Dios, tan solo tú activar tu fe como esta mujer, porque no me quiero contradecir, no me quiero contradecir, porque hay gente que no están viendo. Sí. O sea, hablo también, la Biblia habla de hombres que no tuvieron relación y tuvieron fe, fueron sanos por su fe. Pero estoy hablando de aquellos que conocen a Cristo, que se convirtieron. Aquellos que simplemente quieren vivir una vida de fe, pero no una vida de relación. My God. Creo que saqué a unos cuantos de la duda. Sí. O sea, recibir un milagro tiene que ver primero con tener fe. Pero estoy hablando con aquellos que ya, entre comillas, conocen a Dios. Evangelistas, profetas, ministros, diáconos, servidores, pastores. ¿Sí? La fe es el reproductor del contenido. Pero la palabra y la relación también es una bomba que realmente
vuelve al enemigo en un temor que lo hace huir y correr. Los profetas en estos tiempos, ministro, realmente es que el porciento mayor, lo que yo he visto con mis ojos, porque hay hombres de Dios, no los cuestiono, cualquiera cae bajo un desconocimiento, bajo una... Quizás, tú sabes que hay veces que quizás el hombre de Dios se puede descuidar un momento. Sí, llega un momento donde yo me he descuidado, pero he pagado El la precio, consecuencia, he pagado el precio de ese descuido. Ahora, ¿el descuido por qué viene? Por falta de qué? De conocimiento y de una Y relación. muchas veces la madurez espiritual, obviamente. Claro que sí. Ya para concluir, 5 puntos que para ti debe tener un profeta, alguien que lleve una vida conectada bajo ese nivel de profecía. Pero antes de entrar a esto, hay 2 olas que en este tiempo hemos visto, en este tiempo. Y hablaba con alguien eso hace unas noches y me decía, existen 2 parámetros. Existen los profetas y los que predican y los que hablan profecías. Ok, me explico. El profeta es la voz de Dios palpable en la tierra. El que habla de profecía es aquel que habla de lo que Dios va a hacer o interpreta la profecía de Dios en el momento. Tú sabes que Dios a veces habla bajo trae mensajes proféticos, mensajes que libertan al pueblo, y específicamente no es un profeta el que está ministrando, muchas veces es el pastor. Muchas veces es el adorador que habla de manera profética, y es cuando Dios quiere alinear algo y en ese momento carecemos de profeta. Pero Dios a nosotros nos ha enseñado que nosotros tenemos una boca la cual tiene poder. O sea que automáticamente tú profesas, que es en pocas palabras hablar fuerte, pero habla esos términos de Dios, tú estás profetizando. O sea, no todos son profetas, porque el profeta lleva un sinnúmero de cualidades que debe tomar, pero sí tenemos una voz profética. Así es. O sea, y yo veía esto y decía, entonces, yo puedo tener la voz profética, pero para ser profeta debo someterme a muchas cosas. Explícame eso. Bueno, ese es un punto, ministro. ¿Por qué? Los profetas falsos que Acaz y Jezabel tenían eran profetas no puestos por Dios. Eran profetas que tenían poder. Tenían poder. Cuando Dios envió a Moisés delante del faraón y lo envió con una señal para identificarlo, ellos tenían profetas que tenían la misma señal. ¿Me entiendes? Entonces, lo diferente entre ese escenario de Moisés, Satanás tiene poder. Sí. Pero lo único es que el poder de Satanás es ilimitado ante el poder de Dios y es sometido a la voluntad que Dios quiere hacer en el momento. Exacto. Lo que pasa aquí, ministro, el profeta, que es un profeta es boca de Dios en la tierra, en pocas palabras. En pocas palabras. Esa que era evidente que Dios escoge para prescindir al pueblo, apercibir al pueblo de lo que Él quiere hacer, de lo que se acerca o de lo que va a suceder. Amén. El profeta es aquel que Dios escogió con un llamado de simplemente era hablar al pueblo para edificación, para reprensión y para traer señales de lo que Él quiere hacer. Así es. Ahora, al punto esencial de la definición de argumentos que me soltaste, aquí hay 2 puntos. Número 1 es el profeta que Dios escogió. Él constituyó ¿cuántos ministerios? 6. 5. Ahí está, profeta, evangelista, pastor, apóstol y maestro. 5 ministerios. Sí. Pero el hecho que sea evangelista y no profeta no es que quiera decir que no pueda profetizar. No, claro que no. Hay un misterio, te lo voy a desatar ahora. El hecho que soy pastor o apóstol, o digamos la actualidad, me está gustando la cosa. Adorador, no es que yo no pueda profetizar. Exacto. El apóstol dice que quien profetice por el Espíritu. Ahí está la clave. My God. Quien profetice por el Espíritu. Apunta eso punchline. Nadie puede profetizar si no profetiza
por el Espíritu. Por el Espíritu. El Espíritu, la Biblia dice, me encanta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo revela misterio, el cual el Espíritu Santo le revela a él para aquellos que desconocen, para que conozcan. Él dice que el único que conoce lo profundo de Dios es el Espíritu Santo. El problema de muchos evangelistas, muchos adoradores, muchos pastores, muchos apóstoles que no hablan de parte de Dios es porque escasean de una relación de quien le habla al profeta. O sea, no es que Dios no le puede dar las mismas palabras que le da un profeta, a un evangelista, a un adorador. Es más, lo voy a decir a un simple, a un servidor que limpia el baño en la iglesia. Porque yo, en la primera iglesia donde yo me congregaba por mi barrio, yo no sabía qué ministerios tenía hasta que comencé a buscar a Dios como el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios a Elí. Samuel, ¿dónde estaba? En la presencia. La presencia. Ahora, el profeta que Dios llama, Dios lo respalda como sea. Como sea. Manito, si Dios te llamó como profeta, es como profeta. No te llamó como evangelista, como no te llamó como apóstol, no te llamó como pastor. No. Elías, ¿qué era? Elías no era evangelista, Elías era un profeta. Y cuando en el capítulo 17 de Primera de Reyes se presentó delante de acá y le dijo, vengo desde la presencia de Dios. Y dice que aquí ahora mismo, los cielos se cierran. No caerá ni lluvia ni rocío hasta que de mi boca. Esta expresión de Elías, que él dice, hasta que de mi boca salga, esta expresión me indica de que Elías fue persuadido por Dios. Dios mío. Elías no hablaba por hablar. El profeta no habla por lo que sus ojos ven. Por eso es que Ezequiel era profeta y atalaya al mismo tiempo. Entonces, cuando Dios escoge a Ezequiel, le dice a Ezequiel, cómete el rollo. Pero también le dice, no hablará al pueblo lo que tus ojos quieran, sino lo que yo ponga en tu boca. Por eso te haré mudo, en otras palabras. Pegaré tu lengua de tu paladar, te haré mudo. Y hablarás tú no lo que tus ojos vean, sino lo que yo ponga. Por eso también le digo, come este rollo. ¿Por qué? Porque el profeta debe de ir alineado conforme a la palabra. Pero si quieres que Dios te hable, como le hablan los profetas, debe de hacer tres cosas. Lo que dije antes de tener fe, que a quien tú estás buscando, en donde lo busques, como dice la palabra, lo vas a encontrar. Amén. Él está ahí. Lo segundo, vivir una vida de santidad. Los profetas vivían una vida de santidad. Ellos se airaban. Elías se airó y por eso cayó en una depresión. Sí. ¿Me entiendes? Pero hablo de los terceros y en donde yo me desenvuelvo. En los que más yo amo. La relación. ¿Por qué la mayoría de los adoradores hoy no hacen la función que se delegó? O no profetizan. Déjame sacar de confusión al pueblo. Y obligado que los adoradores profeticen, obligado que los pastores profeticen, no es obligado. Esto es para los que tengan sed y hambre y hacer en su voluntad. Amén. ¿Me entiendes? Ahora, dime con quién tú andas, como dice un dicho. Te diré quién eres. Y te diré quién tú eres. Entonces, ya. No es que este hombre está dejando calvo a todo el mundo ahí. No es que yo te voy a decir que si tú andas con un drogadita, o sea, en el sentido espiritual, evangélicamente, yo te voy a decir que tú eres drogadita, porque fuimos llamados a evangelizar el drogadita, a profetizarle liberación, sanidad y la buena nueva de salvación. Así es. Lo primero que yo miro en un ministro y trato de discernir en el espíritu es la relación que tiene con Dios. Amén. Porque las señales que tiene me darán a entender, las señales que manifiesta me darán a entender de dónde provienen. Claro. La relación de él me darán a entender de dónde provienen las señales que ese hombre está mostrando. Pregúntaselo a los brujos. Los brujos no pueden suspenderse en el aire si no están en una dimensión tan alterada en la oración. Literal. Ahora, nosotros los evangélicos no podemos operar en la dimensión divina de Dios, trayendo palabras celestiales o milagros a esta tierra, si no operamos en una dimensión de una relación con Él. Extrema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué simplemente los profetas profetizan? ¿Por qué simplemente Juan Carlos Harrigan Dios lo usa? O Gigi Ávila en su tiempo Dios lo usó. O Randy Island Dios lo usa. Dios lo usa. Sí. Es que, ¿por qué Dios lo usa? Esta es una sola palabra. Porque son gente entregada, ungido, hombres de Dios, mujeres de Dios, que viven una vida humillada y consagrado delante de Dios. Pero Dios me puede usar a mí. Pero sí, es verdad.
Pero hay un sacrificio. El apóstol habla y el apóstol dice que ahora debemos de hacer un sacrificio vivo, presentarnos en carne viva delante de Dios. Un sacrificio. Tienes que ver con humillar la carne. Wow. Tienes que ver con negarnos a nosotros mismos, como el apóstol dice. El profeta pasa demasiado. La gente no quiere las características de lo que el profeta vive. Quieren las señales de lo que él profetiza. My God. Es fácil yo escuchar y ver a alguien que está profetizando, pero es difícil ver lo que tuvo que pasar y lo que está viviendo. Así es. Ministro, y hay algo para concluir. Yo tuve una experiencia con Dios sobrenatural. De tantas experiencias, yo tuve una sobrenatural. Y era una experiencia conforme a la experiencia que Samuel tuvo en el capítulo 3, que Dios le habló. Cuando ya Elías había perdido la visión y la palabra de Dios escaseaba. Oye esto, la palabra de Dios escaseaba y la visión también. ¿Pero por qué? Porque no había un hombre que se encontrara en la presencia de Dios. El salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Estas palabras indican de que el salmista David no estaba en el lugar donde Dios quería. Y a pesar de que él no estaba, me gusta esto porque la Biblia dice que el corazón de él se parecía y ahora conforme al corazón de Dios, que él reconocía. Él dijo, ¿cuándo vendré? Esa es la expresión que me indica de que el corazón de él se parecía. Yo estaba en la iglesia. Mientras yo estaba en la iglesia, yo no había experimentado tantas cosas así, con ángeles y esto. Y escuché a un pastor decir que los ángeles existen y que los ángeles descienden. Me metí a la Biblia. Lo primero es que leí la Biblia, porque la fe mía y la experiencia mía, lo que yo creo, debe de estar fundamentada en las palabras. Sí. Lo que no está en las palabras, no sucede. No existe. Y mientras yo estaba, abrí la iglesia. Yo era mayordomo en la iglesia donde yo estaba. Me humillé en el altar. Y antes de yo inclinar mi corazón delante de Dios, yo le dije al Señor, yo creo en tu sobrenaturaleza y creo que los ángeles existen. Así que un ángel descienda y se ponga. El altar era cuadrado, sí. Y yo estaba del lado derecho del altar y yo le dije que el ángel se ponga de este lado, del lado donde está la batería, y se ponga de esta forma, de una forma que yo simplemente señale y me dé una sonrisa. Oigan esto. A cuestión de segundos, yo vi una escalera, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Lo primero que Él vino sobre mí. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí, a pesar de que yo tenía los ojos cerrados, los tenía abiertos. La vista mía no eran vistas humanas. La visión mía había cambiado a una visión sobrenatural. Porque cuando el Espíritu viene sobre alguien, esa persona trasciende a ser alguien sobrenatural. Sí. Y yo podía ver detrás de las paredes, podía ver la casa que estaba detrás de la iglesia y la persona y cómo se movía. Pero no obstante vi una escalera que descendía desde la diestra de los cielos hasta la diestra de la iglesia de la tierra y sobrepasaba los cines. Y desde lo alto veía a un hombre blanco con una vestidura blanca descender y traspasó las paredes, traspasó el techo y bajó y se puso donde yo le dije que se pusiera. Él obedeció a lo que yo dije, pero Dios ordenó. Amén. Y él se puso ahí y me dio una sonrisa. Nota esto. Cuando entré a la iglesia, entré en un ayuno y eran las 9. A las 9:15 o 16, me inclino y le digo a Dios que quiero ver tu sobrenaturaleza en mi vida manifestada, lo divino, y le dije y autoricé un ángel que descienda. Y automáticamente ese ángel descendió. Viví un escenario sobrenatural. Cuando vengo a abrir los ojos eran las 10 de la noche. Yo puedo calcular naturalmente, o sea, en sí, cuando vine en sí, que no pasaron ni 5 minutos lo que sucedió en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no hay tiempo, manito. No hay tiempo. Lo que Dios hace, Dios lo hace. My God. Ahora mismo el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Qué horas son? Son las 11:11. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y de repente nosotros venimos en sí. Él nos muestra lo que Él quiere, conforme a la voluntad de Dios. Venimos en sí y pueden ser las 6 de la mañana. Y todavía... Ahora, para concluir, ¿por qué razón tuve esa experiencia? Porque me encontré en donde Samuel estaba, en la presencia de Dios. Nadie puede ser profeta sin antes encontrarse en la presencia de Dios. Nadie puede profetizar
sin antes antes. encontrarse en la presencia de Dios. El misterio y único misterio está de vivir con Él, para Él y a donde Él quiera llevarnos. Yo creo que está más de afundar sobre la vida de un profeta. Agradezco a Rafael nuevamente, hermano. Un Querido, placer tener esto en muchas nuestra plataforma. Y estoy anonadado, estoy sin palabras, porque realmente las palabras que Dios ha traído esta noche han sido muy finas. Y si tú quieres, tú que eres hombre de Dios, tú que predicas y quieres experimentar esa sobrenaturalidad, como dice nuestro hermano Rafael, humíllate, cómete el Aleluya. rollo y ve ese lugar secreto donde tú estás y dedícale tiempo a Dios. Y vas a ver esa sobrenaturalidad de Dios y sobre todo tener fe. Así es. Porque la fe es la que nos hace entrar a esas dimensiones Amén. sobrenaturales. Así que gracias por sintonizar a Toda TV Show, denle like, suscríbase y próximamente, espera el próximo contenido. Y si esta, mi gente, está causando y no ha subido, imagínense la parte 2 de lo Lo que viene. creemos. La parte 2, y yo sé que lo vamos a tener muy pronto, con nosotros estaremos trayendo algunos profetas finos de las provincias de San Pedro de Macorís, mi casa, mi pueblo, y nada, bendiciones a todos.